La quinta noche. Era verano. Recuerdo perfectamente la fecha. 14 de junio de 2024. Habíamos terminado el semestre y, como cualquier grupo de universitarios que acababa de sobrevivir a exámenes, tareas y desvelos, lo único que queríamos era alejarnos de todo durante unos días. Éramos 6. Jacob, Estefanía, Ivana, Luis, Daniel, Jimena y yo. Bueno, en realidad éramos 7 si me cuento como el narrador de esta historia, pero entre nosotros siempre decíamos que éramos los 6 de siempre porque Daniel y Jimena pasaban tanto tiempo juntos que parecían una sola persona. Nunca fueron novios. Nunca llegaron a nada. Las bromas. Las miradas. Los comentarios disfrazados de sarcasmo. Era evidente que existía algo ahí. Algo que nunca se concretaría. Luis encontró unas cabañas anunciadas en internet. Estaban perdidas entre ranchos y terrenos de cultivo en una zona rural de Puebla. Lejos de pueblos grandes. Lejos de carreteras transitadas. Lejos de todo. Nos pareció una gran idea. Y una semana después salimos rumbo al lugar cargados de emoción, alcohol y demasiada imprudencia para nuestra edad. El viaje duró varias horas. Cuando finalmente llegamos, el lugar parecía perfecto. La cabaña era antigua pero estaba bien conservada. 2 pisos. Un pequeño balcón. Un terreno enorme rodeado de árboles secos y campos abiertos. La casa más cercana estaba tan lejos que por las noches no se veía una sola luz en kilómetros. Los primeros días fueron exactamente lo que cualquiera esperaría de unas vacaciones universitarias. Carne asada. Alcohol. Juegos de mesa. Historias absurdas. Música hasta la madrugada. Nada fuera de lo normal. Nada que pudiera prepararnos para lo que vendría después. Porque todo cambió durante la tercera noche. Jimena siempre había sido una chica peculiar. No de una manera desagradable. Simplemente tenía intereses extraños. Era de esas personas que podían hablar una hora sobre astrología, leyendas urbanas o rituales antiguos mientras todos los demás la escuchábamos por curiosidad. Aquella noche llevábamos varias cubas encima. Ya pasaban de las 2 de la mañana. El viento soplaba afuera. Y la única iluminación provenía de una lámpara vieja sobre la mesa. Fue entonces cuando Jimena sacó una pequeña ouija. La colocó frente a nosotros. La madera estaba desgastada. Las letras apenas podían leerse. Parecía haber pasado por muchas manos. No era la típica tabla de juguete, aquella cosa se veía vieja. ¿Muy vieja jugamos?, preguntó. Hubo risas. Algunas burlas. Pero nadie se negó. Quizá por curiosidad. Quizá por alcohol, quizá porque la noche tenía algo que nos hacía sentir valientes. Nos sentamos alrededor de la mesa. Jimena colocó la ficha en el centro. Pidió silencio. Y preguntó si podía comenzar. Todos aceptamos. ¿Hay alguien aquí? La ficha se movió. Lentamente. Hasta el sí. Nadie se rió. Nadie habló. Porque todos podíamos jurar que no habíamos sido nosotros. Continuamos haciendo preguntas. Tonterías. Preguntas sin importancia. Hasta que Estefanía habló. ¿Mi mamá va a mejorar? La habitación quedó en silencio. Todos conocíamos la situación. Su madre llevaba meses enferma. Nadie quería tocar el tema. La ficha comenzó a moverse. No escribió palabras. No escribió nombres. Solo señaló una fecha. 2 días después. Nada más. Estefanía frunció el ceño. ¿Qué significa eso? No hubo respuesta. Jimena tragó saliva. ¿Es una muerte? La ficha se deslizó. Sí. Estefanía se levantó furiosa.
No tiene gracia. Soltó la ficha. La silla chocó contra el suelo. Y salió de la habitación. Todos comenzamos a discutir. Asegurábamos no haber movido nada. Nadie parecía estar bromeando. Entonces ocurrió. La ficha se movió sola. Bruscamente. Hasta la palabra no. El silencio fue inmediato. Jimena preguntó. ¿Fuiste tú? Nada. ¿Sigues aquí? Nada. Y entonces una botella cayó detrás de nosotros. Todos nos sobresaltamos. La botella estaba lejos. Demasiado lejos para haber sido empujada accidentalmente. Recuerdo haber sentido un escalofrío. Y también recuerdo algo más. Un suspiro. Justo detrás de mi oído, por las caras de los demás entendí que no fui el único. Jimena cerró la sesión inmediatamente. Nadie protestó. Nos fuimos a dormir. Y esa noche no ocurrió nada más. O eso creíamos. La siguiente noche comenzó el verdadero problema. Yo compartía cuarto con Luis. Todo transcurrió normalmente. Hasta que desperté. Luis se movía violentamente. Parecía tener una pesadilla. Respiraba agitado. Murmuraba algo incomprensible. Intenté despertarlo. Finalmente abrió los ojos. Estaba empapado en sudor. ¿Había alguien aquí?, susurró. Antes de que pudiera preguntarle algo, miré hacia el rincón del cuarto. Y la vi. Una silueta. Alta. Inmóvil. Más oscura que la propia oscuridad. No distinguía rostro. Ni ropa. Ni detalles. Solo una forma humana imposible de enfocar. Como si mis ojos no pudieran comprender exactamente lo que estaban viendo. Encendí la luz. No había nada. Y entonces escuchamos un grito. El cuarto de Estefanía e Ivana. Corrimos hacia allá. Ellas estaban aterradas. Ivana lloraba. Estefanía apenas podía hablar. Había alguien junto a la ventana. Describieron exactamente lo mismo que yo acababa de ver. Y exactamente lo mismo que Luis decía haber visto en su pesadilla. Nadie volvió a dormir. Al día siguiente intentamos racionalizarlo. Estrés. Alcohol. Sugestión. Cualquier explicación servía. Pero nadie la creía realmente. Porque esa noche volvimos a verla. Esta vez afuera. A unos 50 metros de la casa. Entre los árboles. Quieta. Observándonos. No parecía una persona. Parecía algo que intentaba recordar cómo verse humano. Una figura torcida. Irregular. Como si estuviera hecha de humo negro y cenizas. Cuando enfocábamos directamente desaparecía entre las sombras. Pero siempre estaba allí cuando apartábamos la vista. Observando. Esperando. El tercer día llegó. Y con él la fecha marcada en la tabla. El teléfono de Estefanía sonó poco después del mediodía. Todos escuchamos la conversación. Todos vimos cómo se desplomaba. Su madre había fallecido esa mañana. Exactamente el día señalado. Nadie volvió a mencionar la ouija. Nadie tuvo valor esa noche. Comenzaron los lamentos. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Todos estábamos despiertos. Nadie conciliaba el sueño desde hacía días. Entonces lo escuchamos. Un llanto. Lejano. Femenino. El sonido viajaba con el viento. A veces parecía venir de los campos. A veces desde el bosque. A veces desde dentro de la misma casa. Duró más de 1 hora. Y ninguno encontró el valor para salir. A la mañana siguiente hablamos con un anciano que cuidaba unos terrenos cercanos. Escuchó nuestras historias. Y cuando mencionamos la silueta simplemente bajó la mirada. Hace más de 100 años vivía una mujer por aquí.
Decían que era bruja. Nadie sabe si era verdad. Durante la Revolución Mexicana la acusaron de ayudar a soldados enemigos. La sacaron de su casa. La fusilaron. El anciano guardó silencio. Desde entonces algunos dicen verla. Pero no es una mujer. Ya no. Es otra cosa. Nos marchamos sin preguntar más. La quinta noche fue la última. Y la razón por la que abandonamos la cabaña. Todo comenzó cuando Daniel bajó por agua. Escuchamos un golpe. Corrimos hacia la cocina. Daniel estaba paralizado mirando la ventana. Hay alguien afuera. Nos acercamos. Y entonces vimos una mano. Pegada al cristal. Una mano ennegrecida. Carbonizada. Con dedos anormalmente largos. Inmóvil. Como si perteneciera a algo parado justo del otro lado. La mano desapareció segundos después, pero todos la vimos. Todos. Sin excepción. Jimena comenzó a llorar. Ivana estaba al borde del ataque de pánico. Y entonces escuchamos algo arriba. Pasos. Alguien caminaba por el segundo piso. Pero todos estábamos abajo. Los pasos continuaron. Lentos. Arrastrándose. De una habitación a otra. Como si alguien recorriera la casa. Buscándonos. Subimos juntos. No encontramos nada. Pero sí un olor. Madera quemada. Humo. Como después de un incendio. Y algo más. En una de las ventanas del segundo piso. Una marca negra. La huella de una mano quemada. Marcada sobre el vidrio desde afuera. Fue suficiente. Nadie quiso esperar al amanecer. Tomamos las llaves. Las mochilas. Lo indispensable. Y salimos. Cuando llegamos al coche escuchamos algo detrás de nosotros. La puerta principal. La casa se había abierto sola. Volteamos. Y allí estaba. Parada en la entrada. No completamente visible. Nunca completamente visible. Era una figura alta y deforme. Los bordes de su cuerpo parecían deshacerse como humo. Su rostro era una masa oscura sin rasgos. Pero transmitía algo imposible de describir. Maldad. Odio. Como si toda la rabia de una muerte horrible hubiera permanecido atrapada allí durante más de un siglo. No se movió. No habló. Ni siquiera avanzó. Y aún así todos sentimos exactamente lo mismo. Que si permanecíamos una noche más, algo terrible iba a suceder. Subimos al coche. Nos fuimos. Nadie miró atrás. Excepto yo. Cuando la cabaña desaparecía en la distancia, observé la ventana del segundo piso. Y durante apenas un segundo vi aquella silueta observándonos partir. Después ya no estaba. Han pasado 2 años desde entonces. Nunca regresamos. Nunca volvimos a jugar Ouija. Y nunca volvimos a hablar demasiado sobre lo ocurrido. Pero algunas noches despierto sobresaltado. Sin razón. Con esa sensación horrible que todos conocemos. La sensación de que hay algo en la oscuridad de tu habitación. Algo inmóvil. Observándote. Y aunque enciendas la luz y no encuentres nada, una parte de ti sabe perfectamente que eso no significa que se haya ido. Solo significa que decidió dejar de mostrarse.